Hermanos, vamos a estar hablando hoy siempre en el libro de Malaquías, el mensaje número 3 de esta noche. El mensaje se llama Dios advierte y castiga la desobediencia de sus sacerdotes. Dios advierte y castiga la desobediencia de sus sacerdotes. Muy bien. Dios advierte y castiga la desobediencia de sus sacerdotes. Malaquías, en el capítulo 2 vamos a estar hoy. Pero primero, recordar un poco lo que hemos estado hablando en el capítulo 1, en las semanas anteriores, sobre cómo Dios levanta a Malaquías, que significa mi mensajero, ¿verdad? Y cómo los sacerdotes y el pueblo habían volcado su corazón en contra de Dios a tal punto que menospreciaban el favor y el amor de Dios. Ellos tenían una actitud tan indiferente que incluso cuestionaban a Dios. Dios les decía: los he amado, yo los he amado, y ellos contestaban: ¿en qué nos has amado? Luego miramos la actitud de los sacerdotes cuando el Señor les dice: yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y empieza a hacerle una serie de preguntas y les dice: ustedes me han menospreciado. Sin embargo, los sacerdotes le dicen nuevamente: ¿en qué te hemos menospreciado? Y el Señor empieza a aclarar que las ofrendas que le habían llevado eran ofrendas inmundas. Eran ofrendas, ¿cómo eran las ovejas que le llevaban? Cojas, ciegas, enfermas y despedazadas. ¿Y cuántas veces nosotros miramos esa misma actitud en nosotros? Miramos una actitud de indiferencia a la hora de rendirle adoración a Dios. Lo hacemos con el corazón equivocado. Los sacerdotes y el pueblo habían endurecido su corazón, se había vuelto frío y duro, y habían vuelto su corazón de tal punto de que miraban hasta fatigoso y despreciable trabajar para Dios, diciendo: qué fastidio es trabajar, es hacer este trabajo. Habían dado adoraciones y ofrendas que a Dios no le gustaban, que causó que Dios los reprendiera. Sin embargo, esos eran los sacerdotes en la época de Malaquías. Y eso fue lo que Dios les dijo prácticamente en el capítulo 1, pero vamos a ver cómo continuó la historia en el capítulo 2. Así que vamos a ir a Malaquías, capítulo 2, y vamos a estar leyendo entre el versículo 1 y el versículo 9. Malaquías capítulo 2, versículo del 1 al 9. Dice así, ¿lo tenemos? Amén. Muy bien. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido. ¿Por qué dice? Porque no habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e hizo iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad.
porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho, ¿qué dice ahí? Viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Padre, en esta noche, en un mismo sentir y con un corazón, Señor, sensible delante de tu presencia, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a percibir las verdades eternas que están en este capítulo. Ayúdame a mí, Señor, a ser práctico y expresivo a la hora de dar tu mensaje, y ayuda a mis hermanos y hermanas a poner un corazón correcto y una disposición para que sean buena tierra y donde tu palabra lleve fruto al 100 por 1. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, lo primero que vamos a ver es la advertencia sobre no honrar a Jehová. La advertencia sobre no honrar a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios advierte a los sacerdotes que sufrirían consecuencias si no honraban su nombre. Vemos en el versículo 1 y 2 que dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las que he maldecido, aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Así que Dios les da una fuerte advertencia. ¿A quién? A los sacerdotes de Israel. ¿Para qué? Para que lo honren como es debido. Y es que Dios, hermanos, siempre en su infinita misericordia, siempre envía la advertencia antes del juicio. Dios no es como uno, ¿va? Que uno a veces se esconde y quiere sorprender a la gente. No, Dios es paciente. Pero cuando persistimos en la desobediencia, envía una advertencia. Y si todavía persistimos, de repente en su misericordia nos da una segunda advertencia, aunque esta advertencia puede ser más fuerte que la anterior. Y así hasta que llega el punto que terminamos colmando la paciencia de Dios. Imagínese usted. Y envía un juicio. Y miren lo que dice el versículo 2. Si no oyeres, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Si no oyeres y no decidís de corazón. Ya de los tiempos de Malaquías, hermanos, el hombre se encontraba en una condición que todavía sigue teniendo. ¿Cuál es esa condición? Una condición de indiferencia y desprecio a Dios. Si no oyeres y no decides de corazón darme honra. Oigan bien, primero hay que escuchar el mensaje de Dios, hay que escuchar la advertencia de Dios, pero no basta solo con escucharla. Si escuchamos una advertencia de Dios, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que actuemos, correcto. Hay un dicho en el mundo que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero la Biblia dice en Santiago 1:22, vayamos ahí. Santiago 1:22. Me dicen amén, y el que lo tenga lo puede leer si gusta. Amén. Léalo, hermano. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, hermanos, en este texto podemos ver
que aunque escuches mucho, si no actúas, no sirve de nada. Puedes escuchar mucho la ley de Dios, la palabra, la advertencia, pero si no la pones por obra, vas a seguir siendo el mismo, o ver y no peor. ¿Cuántas veces? Me gusta mucho porque el texto dice, tienes que decidirlo de corazón. Hablábamos la semana pasada que nosotros no basta solo con querer hacer las cosas, tenemos que hacerlas con la razón, por la razón correcta. Usted puede venir a la iglesia, pero no tiene que venir a la iglesia para que yo lo mire, porque yo no le doy puntos porque yo lo mire, ¿verdad? No, usted tiene que venir a la iglesia, a la congregación, porque necesita adorar a Dios, ser enseñado por Él, para que lo cambie. Si viene por otra razón que no sea Cristo, hermano, está viniendo por la razón equivocada. Y Dios no lo está viendo bien. Necesitamos hacer las cosas con el corazón correcto. Tenemos que oír y decidir de corazón. Porque si no, ¿cuántos hemos visto gente que quiere, pero no hace? Yo quiero ser esto, pero no lo hago. Yo quiero ir a la iglesia, pero no voy. ¿Cuántos? Yo conozco un montón de gente. Usted mira la cantidad de excusas que pone la gente. ¿Cuáles son las excusas más ridículas que le han dado a usted? Estoy cansado. No, ese está ok. ¿Cuál es la excusa más ridícula que le han dado a usted? Ah, yo no voy a la iglesia por esto. Y usted dijo, qué bárbaro. Qué excusa. A todos nos han dado excusas. Y prácticamente todos lo que realmente no demuestran, no quieren demostrar es que realmente son indiferentes a Dios. Esa es la realidad. Que tienen el corazón en el lugar equivocado. Están adorando a otro Dios, no al de las Escrituras. Aunque levanten las manos y digan que aman a Dios. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ahora, a consecuencia de la indiferencia de los sacerdotes, Dios les advierte que a menos que corrijan su camino, va a convertir aquellas que eran bendiciones en maldiciones. Y yo le voy a dar un ejemplo. Usted en su vida ciertamente goza de muchas bendiciones. ¿Cuántos saben que tienen muchas bendiciones? ¿Tienen salud? Tienen bendición. ¿Tienen alimento a la mesa? Tienen bendición. ¿Tienen ropa que ponerse? Aunque parezcamos fotos. Como dijo, parecemos fotos, pero tenemos. Hay que darle gracias a Dios. Hay grandes bendiciones en nuestras vidas. Pero aunque ciertamente las bendiciones de Dios traen alegría a nuestro corazón, si nos volvemos indiferentes, esas mismas bendiciones se pueden convertir en maldiciones. Y este era el caso de Israel, que a causa de la dureza de su corazón estaban recibiendo juicio a causa de su pecado. Las bendiciones se convirtieron en maldiciones. Le voy a dar un ejemplo de nuestro tiempo. Usted está pidiendo por un trabajo. Señor, dame un trabajo. Mira, tengo que ayudar a mis hijos, tengo que sustentar a mi esposa, tengo que apoyar a mi esposo. Dame un trabajo y dame un trabajo y dame un trabajo. Y Dios en su infinita misericordia, aunque no escucha al impío, pero si usted es cristiano, Dios viene y le da un trabajo. Pero resulta que ese trabajo empieza a demandarle más tiempo. Y de repente sale a las 6. De 6 a 7 todavía tiene tiempo. Pero llego muy cansado para ir y es que me queda muy largo. Y entonces hoy no voy a ir, pero el jueves voy a llegar. Y llegó el jueves y llegó a las 6:15 y dijo, me voy a ir, pero el domingo llego. Y llegó el domingo y se levantó tarde porque el sábado trabajó hasta más tarde y dijo, pero tengo chance hasta otra semana. Y la otra semana resulta que el corazón, ¿qué pasa cuando usted decide dejar de congregarse? Es un cambio imperceptible muchas veces,
pero usted siente como que el corazón se le va enfriando un poco. Y usted a veces, como pasa tan afanado, no se acuerda de orar a Dios. Y esto es un inicio, una pequeña zorra que se va comiendo los viñedos. ¿Qué pasa? Después en la mañana va muy a la carrera por el trabajo, no le queda tiempo de orar, y ya no leyó la Biblia ese día, no hay reunión en la iglesia ese día, entonces el lunes ya vino usted y ya no tuvo su tiempo con Dios. Y el martes hay reunión, pero como no oró en la mañana, no está su corazón preparado para ir, y empieza el deterioramiento. Así esa bendición, que era un trabajo, que es un trabajo, porque ¿cuántos no necesitan trabajo? ¿Cuántos realmente miran el trabajo como una bendición? ¿Lo miran como una bendición, sí o no? ¿O lo miran como un yugo? Pues lo miran como un yugo, ojalá que Dios les quite ese trabajo y se lo dé a otro que sí lo valore. Pero si usted mira el trabajo como una bendición, para estas personas se vuelve una maldición. ¿Por qué? Porque los aleja de Dios. El Dios que les dio ese trabajo. Pero no porque no tienen tiempo, sino porque no dispone su corazón para congregarse, para buscar a Dios. Así era el pueblo de Israel. Resulta que la ofrenda era un momento especial para presentarse delante de Dios, llevarle la oveja, el cordero más valioso. Lo habían vuelto algo perverso. Ya no llevaban la oveja más bonita, ya llevaban la oveja que iba con la pata quebrada, que iba enferma, que iba casi muriéndose, algunas hasta muertas, dice la Escritura. Iban con la oveja ciega. Se habían vuelto indiferentes y habían vuelto un tiempo tan precioso como el de rendirle adoración a Dios en algo que se volvió abominable. Y también Dios les había dado un mandamiento a los sacerdotes. ¿Cuál era ese mandamiento que debían guardar toda su vida? Bueno, ese mandamiento no era otro sino honrarlo. Debían honrarlo. Ahora le pregunto yo a usted, como cristiano, ¿cuál es el mandamiento que usted tiene que procurar guardar por encima de todo? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios sobre todo. ¿Y qué más dice? ¿Lo amarás con qué? Con Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pregunto yo, hermanos, ¿ustedes aman a Dios así? Vale más que ninguno dijo, porque yo creo que me sentiría mal. Yo tampoco he llegado a ese nivel de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, ¿va? Gracias a Dios que mentirosos no hay. Todos estamos luchando, ¿verdad? Es difícil, pero necesitamos recordar que el primer mandamiento que Dios nos ha dado es amarlo a Él, es honrarlo. Ahora, no es un mandamiento extraño. Considerando todo lo que Dios nos ha dado, no es difícil darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Pero a veces ni siquiera cuando nos sentamos a comer, ¿verdad? Somos como el chancho, ¿no? El síndrome del chancho. Y no le damos gracias a Dios. Debemos recordar eso siempre. El pueblo de Israel había olvidado el favor de Dios, el amor de Dios. Por eso cuestionaban cuando Dios les dice: yo los he amado. Y ellos cuestionaban y cuestionaban porque su corazón estaba lejos de Dios. Veamos las consecuencias de no haber honrado a Jehová. Miren el versículo 3 y 4. Dice: he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era el mandamiento? ¿Cuál era? Amar a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, honrarlo. ¿Por qué? Porque Dios merece toda la honra que el hombre le puede dar. ¿Cuál es el propósito del hombre en esta tierra? Discipulado doctrinal. A ver quién se acuerda. Los dos propósitos del hombre en esta tierra. A ver, ¿no se acuerdan? Bueno, les voy a ir primero. Tal vez se acuerdan de uno. Honrar a Dios. Y el 2,
Vivir para Dios. Disfrutar de la comunión que tenemos con Él. Amén. ¿De acuerdo? Ahora, este mandamiento para los sacerdotes tenía que ser durante toda su vida, como lo es para nosotros hoy. Debemos de amar a Dios en todas las situaciones que nos encontremos. En abundancia, gloria a Dios. En escasez, gloria a Dios. También en enfermedad, gloria a Dios. Y en salud también, Señor, gracias por la salud. Ahora, los sacerdotes no le daban la honra a Dios. ¿Por qué no le daban la honra a Dios? Porque sus sacrificios eran mediocres. Animales cojos, ciegos, enfermos y despedazados. Además, no advertían al pueblo de sus malas ofrendas. También les era gravoso trabajar para Dios. Decían, ¡qué fastidio! Cuestionaban el amor de Dios. ¿En qué nos has amado? Y cuestionaban hasta los reclamos de Dios. ¿En qué te hemos deshonrado? Ese era el pueblo en el cual Malaquías estaba llamado a ser predicador de Dios. Eran unos desobedientes. Y al no honrar a Dios, lo único que podían esperar después de ser advertidos, ¿qué era? ¿Qué era? Si Dios te advierte y no obedeces, ¿qué es lo único que te puede esperar? Juicio, castigo, porque al final la desobediencia trae castigo, hermanos. Y vamos a ver las consecuencias que tendrían. Primero, Dios cambiaría las bendiciones por maldiciones. Y ya lo había hecho, dice la misma palabra, a causa de su desobediencia. Ya estaban en un tiempo de escasez, de necesidad, había mucha escasez, muchos problemas en el gobierno, en la ciudad. Pero mire usted, el segundo punto es que dañaría la cementera. Y cuando busqué este versículo, lo busqué en otra Biblia que se llama Biblia, Palabra de Dios para Todos. Mire cómo lo traduce esta Biblia. Dice, castigaré, cuando habla de su cementera, habla de sus hijos. Dice, castigaré a sus hijos y les restregaré en la cara el excremento de los animales que ustedes sacrifiquen en sus festivales. Y los echaré a ustedes sobre el excremento de esos animales. Así que las consecuencias de su desobediencia no solamente iban a caer sobre ellos, sino que también sobre sus hijos. Pregunto yo, cuando hablamos de que las consecuencias, estamos hablando de las consecuencias en este plano natural, porque al final el alma que pecare, esa morirá. Las consecuencias que los hijos heredaban, como dicen por ahí, las maldiciones generacionales que heredaban, eran en esta tierra. Le voy a dar un ejemplo. Hoy por hoy, un padre que no es diligente con Dios, que no se preocupa por ser un hombre de Dios y anda lejos de Dios, ¿cómo va a criar a sus hijos? Aunque quiera criarlos moralmente correcto, ¿qué va a pasar con sus hijos? Posiblemente se van a ir lejos de Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, dice Gálatas 6:7. Si un padre es un mal administrador del dinero y se aleja de Dios, sus hijos posiblemente no tengan la educación que pudieran tener si él hubiera sido más sabio con su dinero. Otra de las cosas es que serían desechados. Cuando les dice, yo a ustedes los voy a tirar encima del estiércol, ¿qué les está dando a entender? Que se va a deshacer de ellos. ¿Para qué sirve un sacerdote que no honra a Dios en un templo? Que está dedicado a Dios. ¿Para qué sirve? Para nada. ¿De qué sirve que yo ponga una piedra aquí enfrente del púlpito? Y en una reunión de predicación, ¿para qué sirve? No les va a hablar, ¿va? No piensen que Dios va a hacer hablar la piedra. De nada sirve. ¿De qué le sirve un político en un púlpito de predicación? ¿Para algo bueno?
Para nada. Entonces usted tiene que ver que Dios les dice, van a ser desechados. Y cuando hablamos que iban a ser desechados, estamos hablando de que Dios iba a levantar otros sacerdotes, ¿sí o no? Porque al final el templo iba a estar ahí. Y iba a haber necesidad de gente que se remangara las mangas y trabajara por el reino. Yo le voy a decir algo que se lo he dicho repetidas veces, pero se lo vuelvo a decir porque para mí, como dijo Pablo, no es gravoso decirle las mismas cosas. Si bien todos somos necesarios en el reino de Dios, nadie es indispensable. Y no hay ninguno que pueda decir, es que si yo no estoy, cero. Y si hay alguno que dice eso, pues ha puesto su corazón en el lugar equivocado. Yo no puedo decir, es que si yo no predico, esta iglesia no hay palabra. Entonces me están siguiendo a mí, no a Dios. Si yo no evangelizo, entonces las almas no van a llegar. Entonces solo Él puede hacer las cosas. Cuando nos enfocamos en esto y vemos que Dios realmente no se va a detener con una persona. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Si estos sacerdotes no estaban dispuestos a honrar a Dios, simplemente Dios levantaba a otros. Por eso llamó a Malaquías, para barrer con todas estas personas. Si no se arrepentían, iba a barrer con todos y cada uno de ellos. Imagínese usted, hoy usted está en esta iglesia, por la misericordia de Dios, ¿o no? ¿O alguien vino solo? Por la misericordia de Dios. Pero si usted pervierte su llamado, si usted se desvía de las órdenes de Dios, usted va a estar en juicio y va a estar como aquel pollito resfriado, solo. Se va a sentir triste, angustiado, y el ministerio que Dios ha puesto en sus manos, otro lo va a tomar. ¿Por qué? Porque usted no quiere trabajar para Dios. Entonces, ¿qué? Dios levanta a otra persona. Si yo vengo aquí y no predico la palabra de verdad y empiezo a hablar chistes, historias, cuentos y menos de la palabra de Dios, sencillamente Dios levanta a otra persona de ustedes, de entre ustedes, o trae a otra persona y me desecha a mí. ¿Por qué? Porque este lugar no es un lugar para contar chistes, cuentos y todas estas cosas, ni hablar de política. Es un lugar para hablar de Dios. Así que todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Ahora, ¿cuál era este pacto con Leví? Dice el versículo 4, para que fuese mi pacto con Leví. ¿Cuál era el pacto con Leví? Vayamos a Números 3:45. ¿Me dicen amén? Números 3:45. Y quien lo tenga lo puede leer si gusta. ¿Tiene alguien? Léalo, hermano. Tomar los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, y yo, Jehová. Cuando dice los levitas serán míos, ¿qué está haciendo ahí Dios? ¿Qué está haciendo? Era dentro de su pueblo escogido, eran los escogidos. ¿Para qué? Para ministrar al pueblo. Él los escoge, los llama de entre los llamados, ¿no? Así que los levitas eran las personas consagradas para servir al pueblo delante de Dios, para interceder ante Dios, o sea, de parte del pueblo ante Dios, y para hablar de parte de Dios al pueblo. Eso es la función de un sacerdote. Pero, ¿cuáles eran las condiciones de los sacerdotes de esa época? Era totalmente contraria a lo que Dios esperaba. Y en vez de apartar al pueblo del error que estaban haciendo, lo estaban encarrilando hacia el error, hacia un lugar equivocado. Ya no eran atalayas al pueblo, sino que se convirtieron en perros mudos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de tolerar el error? Bueno, Jehová les hizo viles, inmerecedores de portar tal nombre. Veamos lo que dice el versículo 5 al 7. El pacto de Jehová con Leví. Mi pacto con él fue de vida y de paz.
las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo, ¿qué? Humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y el punto número 2 es que la desobediencia trajo error al pueblo. La desobediencia de los sacerdotes trajo error al pueblo. La desobediencia trajo error al pueblo. El versículo 8 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Malaquías ciertamente estaba disgustado con los sacerdotes de su época. ¿Por qué? Porque eran los mensajeros de Dios, pero ya no estaban llevando el mensaje de Dios, estaban siendo piedra de tropiezo para el pueblo. Ellos eran los llamados a decir las verdades de Dios, a testificar su nombre, a glorificarlo, a procurar que el pueblo trajera ofrenda agradable a Dios. ¿Pero qué hicieron? Buscaron su corazón hacia otro lugar, lo volcaron hacia otro lugar. No tenían excusa. ¿Sabe que los pastores y los líderes de la iglesia de Dios deben de conocer la palabra de Dios? Porque tienen que saber lo que dice y lo que significa para explicárselo al pueblo. Yo les decía a los de nivel doctrinal: ustedes no deben de venir aquí solamente a aprender, venir y se van. No, tienen que aprender para enseñar, para compartir. Al final, Jesucristo dijo: id y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles, bautizándolos, enseñándole las cosas que les, enseñándole las cosas que les he enseñado. ¿Cierto, verdad? 28:19, búsquemelo ahí, no quiero cometer un error. Mateo 28:19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, versículo 20, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros, yo les decía a ellos, ustedes tienen que procurar aprender para poder compartir con otros. Y yo creo que cada uno de ustedes debe de procurar aprender para compartir con otros. Y yo fui muy claro y les dije: no es para competir ni contender, es para instruir, para enseñar. Porque hay muchas personas que no conocen estas verdades y están en las iglesias y no están siendo edificados porque sus líderes, sus pastores, ni los discipulan ni les predican la verdad. Ahora, la pregunta es, yo les decía esto a ellos hoy y se los digo a ustedes, no me tienen que contestar: ¿cuánto tiempo le has dedicado a la palabra esta semana? ¿Cuántos capítulos has estudiado, has leído? ¿Cuánto tiempo has tomado para el Señor esta semana? ¿Cuánto tiempo has visto noticieros esta semana? Si has visto más tiempo noticieros o resúmenes de fútbol que tiempo con Dios, creo que el corazón lo tenemos en el lugar equivocado y hay que volverlo a Dios. Ahora, otro de los errores que llevó a esta indiferencia a Dios fue, y esto fue grave, fue el favoritismo mostrado hacia la clase económica de la época. Miren lo que dice el versículo 9: por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Los sacerdotes permitían que la gente influyente y favorecida quebrantara la ley. Dependían tanto de estas personas
que les daban salvoconductos de pecado. ¿Sabe por qué? Miren, había escasez en Israel. El pueblo se había endurecido. No llevaban ofrendas. Acuérdese que los levitas dependían del pueblo. Pero como el pueblo los miraba como viles, como mediocres, como hipócritas, ya no les apetecía mucho llevar una ofrenda para los sacerdotes también. Porque les daban, recuerden que no toda la ofrenda se la daban a Dios, sino que sacaban una parte y se lo daban a los sacerdotes. Sin embargo, delante del pueblo eran viles y bajos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tenían favoritismo hacia los ricos. Cualquier parentesco con la realidad de nuestra época es mera coincidencia. Lamentablemente hay lugares que entre tanto tienes, tanto vales. Y entonces a esas personas como que hay que darles más oportunidad. Hay que dejar que Dios las toque más. Porque todo tiene malo menos una cosa. La billetera sí se les convirtió, ¿verdad? Y entonces empezamos ¿a qué? A negociar con la verdad. Y estos sacerdotes habían cometido ese error. Esto hacía que al pueblo los mirara con malos ojos. Imagínate una persona que diga, pero este es el que me habla de Dios. Y no es íntegro. Yo les decía hoy, una cosa que tienen que cuidar cada uno de nosotros es su testimonio. Como dice la hermana Lilian, el grito del cristiano, el grito de guerra del cristiano es el testimonio. Pero si usted no es testimonio, ni en su casa, ni con sus vecinos, ni con sus compañeros de trabajo, difícilmente Dios lo va a usar a usted para alcanzar a otras personas. Qué feo es cuando hablan de uno y dicen, ese tal por cual es un mentiroso. Lo malo no es que digan eso, lo malo es que tenga razón. Sí, eso es lo malo. Imaginen que tenga razón. Es la verdad. ¿Cómo va a recriminar eso? Siempre van a hablar de usted, pero que hablen mentiras, pero que no digan la verdad, que no digan que es usted esto, lo otro. Ahora, el pueblo los miraba viles. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. ¿Y qué dice Proverbios 24:23? Solo apúntenlo. Dice así, Proverbios 24:23. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. O sea, que esto aplica para todos. La palabra para todos, no solo para algunos. El pueblo de Israel tenía sacerdotes que a unos sí les perdonaba y a otros no. Bienaventurado el cristiano que no habla sandeces, hermano. Mire lo que Dios demanda del cristiano. Nosotros somos el real sacerdocio de Dios. Vaya a Mateo 5, capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Cuál realmente es lo que Dios espera de nosotros? Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Todo verdadero cristiano, hermano, debe procurar ser luz y no una piedra de tropiezo. Los sacerdotes habían sido puestos por Dios, ¿para qué? Para ministrar al pueblo, no para servirles de tropiezo. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Quién lo tiene? Lo lee con voz de trompeta. A ver, hermana Sara, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un ni se enciende. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿quién está hablando aquí? No, pero ¿quién está hablando? Jesús. ¿Quién es la luz? ¿Y qué somos nosotros? Somos el reflejo de esa luz. Nosotros no somos la luz, somos el reflejo. Cuando dice vosotros sois la luz del mundo, es porque
Nosotros somos el reflejo de la luz de Cristo. Que Cristo sea moldeado en nuestras vidas. Que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser luz. ¿Qué hace la luz, hermano? Alumbrar, hermano. Y donde hay oscuridad es que no hay luz. Pero cuando hay ignorancia es porque no hay conocimiento. Y si Dios lo ha levantado a usted y lo está formando, es para que alumbre, hermano. Es para que brille, es para que saque del error a otras personas. No para que los ofenda, ¿verdad? Hablando de los cristianos, pues yo el otro día hablaba con una persona que venía jactanciosa y me dijo: yo tengo 20 años de cristiano. Y yo sé que su intención tal vez al principio no se miraba tan fea, pero 20 años, qué chance. Está bueno, 20 años no cualquiera que ande en este camino. Y yo soy maestro, yo soy predicador, y yo evangelizo, y yo lo he visto evangelizar. Qué bueno, pues, porque no todo el mundo lo hace. Y yo sé mucho, y que no sé qué. Entonces ya me empezó como a colmar un poco el apellido, porque yo, qué bueno, pero ya, córtela, sigamos con otro tema. Y yo soy muy bueno, y yo sé mucho, y dale otra vez, y dale otra vez. Entonces yo vine y le pregunté, sin afán de ofenderlo, le digo yo, pero yo quiero que me diga la verdad. ¿Qué es la doctrina de la justificación? ¿Sabe qué me dijo, hermano? La doctrina de la justificación es cuando alguien se justifica. Yo espero que si yo le pregunto a usted sí sepa, hermano. Yo le dije, hermano, le digo, eso no es. Sí, ciertamente es justificar, pero ¿quién es el que nos justifica? Cristo nos justifica delante del Padre, por cuanto todos pecamos y somos enemigos de Dios. Justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios, todo eso, ¿va? Aún así no aceptó que estaba equivocado y volvió a jactarse. Y yo otra vez, ¿verdad? Con ese compromiso que usted tiene de ser luz, tiene que alumbrar este tipo de situaciones. Y le volví a preguntar muy bien, ¿qué es la regeneración? La regeneración es cuando alguien se regenera. Muy bien, pero ¿qué significa eso? En pocas palabras. Mira, bueno, es nacer de nuevo, es cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, te cambia la forma de pensar, ya no miras el pecado como algo apetecible, sino que lo miras como algo despreciable. Y empecé, y aún así siguió. Y entonces ya dije yo, ya dice que el necio, ni aunque lo machuques con un mortero, se va a cambiar la necedad. Seguí en otra cosa, y él después empezó otras preguntas, y yo ya me venía, y lo dejé. Ya le tiré un poco de luz, no quiso tomarla, no pierda su tiempo más de la cuenta. Cumpla su función, advierta y alumbre. Pero si no hacen caso, no es culpa suya. Usted déjelo. Jesucristo a los fariseos necios, danos señal, pero si había sanado en todo Israel y aún así no creían. Y le vuelven a decir, ¿qué señal nos das? ¿Qué señal nos das? Y dice que Cristo les dio la espalda. Ya no más. Y ya no más. Y no les dio, ya no van a creer. Entonces, ¿para qué? Pero siguió siendo luz. Usted tiene que ser luz donde quiera que esté. Con cualquier persona que hable, que usted le suelte la palabra, un versículo, un mensaje de Dios, acérquelo a Dios. Pero brilla, hermano, porque si no brilla, la gente se va a sorprender cuando lo mire usted en un culto. Y es que eras cristiano vos, tanto tiempo que nos conocemos y nunca me hablaste de Cristo. Uy, qué cosa más terrible, ¿no? Y bueno, estos sacerdotes eran personas tercas, duras de corazón. Pero nadie va a tener una excusa delante de Dios. Nadie va a decir, el pueblo no podía decir, no, pero es que los sacerdotes no nos enseñaban. Muy bien, pero tú podías recordar lo que te habían enseñado antes, porque no meditabas en la ley. Siempre echamos la culpa a otros, ¿sí o no? Ahora, cuando los sacerdotes no obedecían la ley de Dios, le daban la espalda, y por tanto Dios también lo hacía. No tenía autoridad ni credibilidad delante del pueblo. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no haya salido a la luz, hermano. Y sus mal proceder tuvieron consecuencias. Ahora, usted y yo debemos procurar nunca alejarnos de la voluntad de Dios revelada a través de las Escrituras. Demos la honra que Él merece. No pervirtamos los ministerios que han puesto en nuestras manos. No hagamos diferencia entre las personas. Es que yo me llevo con Mirna porque Mirna siempre me trae a mí
mi Coca-Cola, ¿verdad? Yo me llevo con la hermana Claudia porque la hermana Claudia cuando me dan Coca-Cola ella no pide y entonces tomo más. Pervertimos con cosas tan insignificantes, hermano. Yo me llevo con el hermano Pedro porque el hermano Pedro es de los míos, come y no me avergüenzo en la calle cuando ando con él. Hermano, y entonces empezamos a pervertir el mensaje de Dios, empezamos a ser indiferentes a lo que Dios espera de nosotros. Seamos buenos ministros de la verdad para no pervertir el camino nuestro ni el de otros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay otro que lo está viendo a usted. Hay otro que lo está viendo a usted y así como usted va, si va mal, otro va a ir detrás de usted. Y si va un ciego guiando a otro ciego, ¿qué va a pasar? Se van los dos al agujero, hermano. Aquí las personas que son más nuevas tienen que fijarse en Cristo, pero lamentablemente, como somos tan humanos, siempre nos fijamos en alguien. ¿Y en quién nos fijamos? En los más viejos de tiempo. Y si el más viejo de tiempo anda mal, entonces el más nuevo dice, pues yo también. ¿Verdad? Entonces tenemos ese problema. Ahora, acordémonos, hermanos, no nos extraviemos de la verdad de Dios para no extraviar a otros. Porque de otra manera, hermanos, vamos a cosechar las consecuencias, porque Dios antes del juicio manda advertencia para que corrijamos la desobediencia. Aunque Dios nos haya levantado por su infinita misericordia, usted y yo tenemos que saber que no somos indispensables. Por tanto, trabajemos para el reino como Él lo espera. Y por último, preguntarle, ¿ha escuchado usted las diferentes advertencias que Dios le da en su vida? ¿Cómo le fue cuando no hizo caso? ¿Quiere seguir de esa misma manera otra vez que Dios le jale las orejas? Porque si usted no le obedece, ciertamente va a cosechar las consecuencias de esa desobediencia. Y esa consecuencia, la podemos poner en 6 letras, sería juicio. Espero que usted no quiera caer en juicio de Dios. Amén. Pongámonos de pie.